Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Vamos al libro de Hechos y abrimos el libro de Hechos en el capítulo 20. Y vamos a estar leyendo los versos del 17 al 21. Hechos, capítulo 20, 17 al 21. Amén, lo tenemos todos. Dice la palabra del Señor así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice esta palabra. Queremos, Dios, oír tu voz, tu consejo, tu aliento, Señor. Háblanos, Dios, a través de ella. Padre, que tu nombre sea glorificado en esta palabra, Señor, y que podamos ver tu poder, Señor, transformador en ella. Dios, toca nuestros corazones, transforma nuestra mente, Señor. Padre, por medio de tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Anoche tuvimos una gran celebración. Sé que algunos hermanos están cansados. Quizás algunos no se han podido levantar hoy. Yo siempre le pido al Señor que nos haga virriosos a todos, ¿sí? ¿Usted se acuerda cuando era joven y usted era virrioso? Virrioso. Yo era virrioso. Yo salía de la escuela al mediodía, almorzaba y me iba para el campo. Y allí me quedaba en el campo virriando hasta la noche. Hasta la noche. No hagan eso los jóvenes porque tienen que estudiar, ¿sí? Pero yo me la arreglaba para ir bien en la escuela. Pero yo era virrioso. Virreaba todos los días, todos los días. Todos los días. Ese era mi trabajo, virrear. Y tenía energías. Y nosotros con el tiempo, cuando va pasando el tiempo, como que nos vamos poniendo así como que la cama no nos quiere soltar. Y pues, hemos perdido ese ánimo, no sé. Y muchas veces, pues, decidimos quedarnos en nuestra camita, bien calientitos allí. Pero tenemos que, pues, levantarnos, tomando una ducha fría, un café bien calientito y volver a la faena. Amén. Así que aquí estamos nuevamente. Y nosotros cuando empezamos esta serie de los Hechos, al principio, pues dijimos que el libro de Hechos, en los capítulos iniciales, iba a tener un personaje que se iba a mencionar, y ese personaje en las aventuras del libro de Hechos fue primeramente el apóstol Pedro. En los primeros capítulos nosotros vemos a Pedro por aquí, Pedro por allá. Pedro es el que se para o se levanta a tomar la palabra. Y Pedro, en los primeros capítulos nosotros vimos mucho y estudiamos muchos de los discursos o los sermones de Pedro. Y también en el camino aparecieron otros personajes como Esteban, de manera fugaz, Esteban, Felipe, Bernabé, Cornelio. Pero desde el capítulo 13 en adelante, el personaje principal en las aventuras del Espíritu Santo en el libro de Hechos es el apóstol Pablo. Te dirá, pastor, pero siempre Pablo. Bueno, del 13 en adelante es Pablo. Pablo es el personaje en las aventuras del libro de Hechos. Y este capítulo 20 que vimos desde la semana pasada lo estamos tratando.
Ahora vamos a ver cómo Pablo hace algo diferente. Pablo descubre todo su corazón y en un punto en el cual nosotros podemos como detenernos en la historia. Ya no hay esas aventuras de persecuciones y de cárceles, pero vemos a Pablo como deteniéndose en un punto en donde él va a desplegar su corazón, y vamos a ver un poco más profundo no tanto el ministerio de Pablo, sino la vida de Pablo, el testimonio de Pablo, la obra restauradora del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Nosotros estamos acostumbrados a ver grandes ministros desarrollando sus grandes ministerios, pero pocas veces nos detenemos a analizar cómo ha sido la vida de este ministro. Lo vemos ya pues desplegando su ministerio, pero no investigamos este ministro por qué situaciones ha pasado, cómo ha sido su vida. Y es muy importante detenernos porque en este pasaje que lo podemos usar para pues ministrar a los pastores y a los líderes, porque generalmente se trata este pasaje para eso, ministrar a los pastores, ministrar a los líderes. Pero aquí nosotros vemos que a pesar que Pablo tiene un encuentro con los ancianos de Éfeso, Pablo llega hasta Mileto y él pues sabemos de que sus planes es llegar a Jerusalén. Él quería llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. El Espíritu le ha revelado a él lo que le va a pasar en Jerusalén. Él sabe que en Jerusalén le va a pasar algo, y no algo bueno, le va a pasar algo malo. Y así lo vamos a ver más adelante, no quisiera adelantarme. Pero Pablo sabe que esta será la última vez que va a los lugares que él está visitando, será la última vez que vea a esos hermanos que él está viendo. Así que cuando él pasa cerca de Éfeso, recordamos que fue el mayor tiempo que Pablo se quedó en una iglesia, en Éfeso. Quedó entre 2 a 3 años allí. Él se quedó un buen tiempo y allí hizo mucha empatía, hizo mucha conexión con los hermanos de Éfeso. Así que cuando él llega a Mileto, él manda a avisarle a los ancianos de Éfeso que quiere verlos. Y los ancianos de Éfeso, cuando hablamos de ancianos, pues hablamos de aquellos que estaban a cargo de las diferentes iglesias, que las iglesias no eran como esto. Las iglesias estaban en casas, no había edificios que dijeran, esta es la iglesia, sino en casas. La iglesia se desarrollaba en las casas de gente. Y entonces los ancianos eran quienes, los que estaban encargados de esas iglesias que estaban en las diferentes casas en Éfeso. Así que Pablo los manda a llamar y estos ancianos van hasta Mileto, de Éfeso hasta Mileto, para encontrarse con Pablo por última vez. Eran como 30 kilómetros que había que caminar, y estos ancianos, ahora cuando hablamos de ancianos no es que eran viejitos, sino ancianos en la fe. Ellos caminaron sus 30 kilómetros para encontrarse con Pablo y poder escuchar lo que él quería decirles. Ahora, Pablo en esta ocasión, como en otras ocasiones anteriores, él no despliega una enseñanza, un sermón evangelístico, porque los que estaban allí pues eran todos creyentes, eran líderes. Tampoco es una enseñanza doctrinal, sino que él usa esta ocasión para manifestar su amor por ellos y manifestar el interior de su corazón. Él quiere decirles cosas que están muy profundas en su corazón y revelarles lo que él tiene planeado pues al ir a Jerusalén. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque Pablo está firmemente convencido de que así como el Espíritu Santo ha trabajado en su vida, como el Espíritu Santo ha transformado su pensamiento, como el Espíritu Santo ha transformado su corazón, también de la misma manera Pablo está convencido de que
así como el Espíritu Santo ha trabajado con él, el Espíritu Santo puede trabajar también con todos estos que se han rendido a los pies de Cristo. Él quiere quitarle la idea de que él es una persona especial, venida de otro mundo. No, él es igual a ellos, y el Espíritu Santo, lo mismo que hizo en él, lo puede hacer en ellos también. ¿Cuánto creen eso? Lo mismo que el Espíritu Santo hizo en Pablo, lo puede hacer en cada uno de nosotros. ¿Amén o no amén? Y eso es lo que Pablo está pues tratando de comunicarles a ellos, contagiarlos a ellos de ese pensamiento. La vida cristiana no es solo para los ministros. La vida cristiana es para todos los cristianos. Todos los cristianos. No es la vida de alguien, la vida cristiana no es la vida de alguien a que Dios va a usar para predicar a las multitudes solamente. A un gran ministro, no, la vida cristiana es una vida que puede ser aplicada a todo aquel que se deje ser transformado por el Espíritu Santo. La vida cristiana es para todos nosotros. A veces vemos a los ministros, no, toda esa vida de dedicación a Dios es solo para los ministros. No, es para ti también, para ti que tienes algunos meses de haber llegado a los pies de Cristo. Es para ti esa vida, Dios la ofrece para todos. Pablo en su ministerio por Asia, él nunca manifestó otra conducta que la conducta de un verdadero cristiano. Él no modificó su conducta porque llegaba a una cultura diferente. Él no modificó su conducta porque estaba delante de gente diferente. Él no modificó su conducta porque estaba viviendo circunstancias que pudieran inducirlo a comportarse de otra manera. No importa. Él en medio del gozo de los hermanos era Pablo, y en medio de la persecución de los judíos y de sus enemigos, Pablo seguía siendo el mismo Pablo. Él mantuvo siempre su integridad, siempre fue el mismo Pablo. No importaron las persecuciones, no importaron las amenazas, no importaron los golpes, las cárceles, las cadenas. Pablo no cambió su manera de ser, ni tampoco cambió su predicación. Siempre fue cristocéntrico, siempre se enfocó en manifestar y predicar la persona de Cristo, en cumplir con su llamado que su Señor le había hecho y cumplir con el propósito de su vida. Y Pablo les expone de manera pues clara que él ha vivido entre ellos, y les llama la atención en la manera en que él lo ha hecho entre ellos. Él ha vivido como un ejemplo a seguir. Y sabe, Pablo no lo hace para jactarse, para decirle, mira lo bueno que yo he sido, mírenme, enfóquense en mí. No, él lo hace precisamente para que la persona de Cristo fuera glorificada en él. Él dirige el enfoque de la gente hacia Jesús, hacia lo que Jesús ha hecho en su vida. El poder transformador de Cristo es lo que Él quiere manifestar a las personas. Él está diciendo, si quieren ver el poder transformador de Cristo, miren mi persona. Miren lo que Cristo ha hecho en mí. Mírenme, observen mi conducta y mi carácter. Eso es lo que mi Señor ha hecho en mí. Yo soy un testimonio del poder de Dios. Y lo primero que nosotros queremos pues ir viendo cómo Pablo va pues testificando de lo que el Señor ha hecho y cómo Él ha sido en medio de los hermanos de Éfeso. Y lo primero que Pablo pues les dice que Él ha ministrado con humildad. Ha ministrado con humildad. Él ha servido a Jesús con humildad. Esa es la primera cualidad que nosotros podemos ver en Pablo y en su ministerio. Pablo él no anduvo como si hubiese sido una gran celebridad, como nosotros podemos verlos en los líderes religiosos de hoy en día. Llega un líder religioso y pareciera que llegó este artista de cine o este cantante famoso
o aún podemos ver el tumulto de gente y del despliegue de guardaespaldas que ni siquiera se pueden acercar a la persona, como si esta persona fuera pues el presidente de alguna nación o el rey de algún reino. Pablo no andaba así. Pablo no andaba de esa manera. Pablo empieza su discurso hablando de sí mismo, no porque él quisiera recibir algún reconocimiento. Él no está hablando de sí mismo para que le den un premio. Él no está hablando de sí mismo para que le hagan una ceremonia de premiación. No, Pablo no quiere que los líderes ahí presentes reconozcan algo en él, sino que esta es, como dijimos, es la última vez que Pablo los iba a ver. Y Pablo sabía que después que él no estuviera, se iban a levantar muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, lobos rapaces, hombres engañadores y amadores de sí mismos, codiciosos, ambiciosos, que iban a querer servirse de las ovejas. Pablo lo veía. Así que Pablo, ¿qué les quiere dejar a ellos? Una imagen de un verdadero ministro del Señor, un hombre transformado, un hombre moldeado, un hombre entregado verdaderamente al ministerio por amor de su Señor. Él tenía que dejar plasmada la idea en la mente de estos líderes cómo era un ministro de Jesucristo verdadero. ¿Y a quién más iba Pablo a escoger como imagen que a sí mismo? Porque Pablo se había entregado en alma, vida y corazón al ministerio y servía con toda humildad a su Señor Jesucristo. La humildad de Pablo descubre lo que él era, un siervo de Jesucristo. Y en el reino de los cielos no hay espacio para los soberbios y los orgullosos. Repito esa frase. En el reino de los cielos no hay un espacio ni siquiera pequeño para los soberbios y los orgullosos. Solamente hay espacio para los humildes. Mateo capítulo 20, versos 25 al 28. El Señor Jesús mismo dice lo siguiente, llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así es como funciona el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. Si tú quieres ser el primero, tienes que ser servidor, tienes que servir. Y si tú quieres ser el mayor, tú tienes que ser el siervo de todos, de todos. Lo segundo que vemos en Pablo es que Pablo ministró con lágrimas. Pablo ministró con lágrimas. Pablo habla de sí mismo. Pero si vemos, él no empieza desplegando una lista de todos sus logros. Él no empieza diciendo, mira todo lo que yo he hecho en mis viajes, mira todo lo que yo he alcanzado, sino él empieza a hablar no de lo que hizo, sino de cómo lo hizo. Él desglosa las intenciones y actitudes de su corazón al servir a su Señor. Porque hay una gran diferencia entre lo que nosotros hacemos para el Señor y cómo lo hacemos. Hay una gran diferencia. Usted puede hacer muchas cosas, pero la pregunta que vale es de qué manera lo hace, cómo lo hace. Pablo ministró con lágrimas. Él se involucró con aquellos que él discipulaba. Él no fue un maestro distante, no fue un pastor insensible, ajeno al sufrimiento de los demás, ajeno a las luchas y a las aflicciones de sus ovejas. También Pablo le dolía mucho, o cuando él sufría alguna decepción, le dolía mucho el sufrir esas decepciones. Las veces que Pablo habla en sus escritos, describe el derramar sus lágrimas. Y todo esto lo hace en el contexto de los
creyentes. Mire que sus lágrimas no eran derramadas por aquellos a los cuales se le predicaba el evangelio y los rechazaban. Pablo no oraba, no lloraba o derramaba sus lágrimas por aquellos que decidían no recibir el mensaje del evangelio, por aquellos inconversos. Pablo derramaba sus lágrimas por aquellos que profesaban conocer a Dios. ¿Sabe? Porque el mayor dolor que uno puede recibir no es de lo que la gente de afuera te puede hacer. El mayor dolor que tú recibes es cuando los de tu propia casa, los de tu propia familia te hacen lo que otra gente de afuera te quisiera hacer. Si a ti te menosprecian de allá afuera, a ti quizás no te afecta. Es una persona de afuera, pero si adentro de tu familia te provocan un dolor, entonces es allí donde nosotros pues derramamos lágrimas. Se siente un mayor dolor cuando los de tu familia lo hacen. Y duele, al igual que Pablo y a nosotros como siervos, y yo sé que a usted también, cuando usted le ha dedicado tiempo a una persona, le ha dedicado esfuerzo a una persona, sacrificio por una persona, recursos por una persona. Usted se ha dedicado a una persona y esa persona te deja en un momento dado, se va al mundo. Eso duele, eso duele. Es como un hijo que se pierde, un hijo al cual tú has amado, lo has cuidado, has hecho sacrificio por él y un buen día se va. Se pierde, te decepciona, te desilusiona, te hace derramar lágrimas. Y Pablo derramaba sus lágrimas porque él amaba a sus hermanos, él amaba a la iglesia, él oraba por ellos, él los exhortaba, los amonestaba, los aconsejaba con lágrimas. En el verso 31 de este mismo capítulo de Hechos, nosotros podemos ver cómo Pablo en este mismo capítulo dice lo siguiente: por tanto, velad, acordaos, le dice a los efesios, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A Pablo le dolía que un discípulo suyo le fallara al Señor. A él le dolía tanto como le tendría que doler a aquel que le falló al Señor. A él le dolía que alguien cayera en pecado, le dolía que alguien volviera atrás, le dolía. Y le dolía con lágrimas. Las lágrimas de Pablo eran una manifestación externa de su sentimiento o sus emociones debido a sufrir por otras personas. Su reacción ante el pecado de otros no era de molestia, no era de ira, no era de enojo, era de sufrimiento y se manifestaba con lágrimas en sus ojos. ¿Sabe? Lo natural en el ser humano no es llorar por las situaciones de pecado de otro. Si otro peca, nuestra reacción natural no es decepción por alguna persona y que han llorado por ello, llega un buen día en que dejan de llorar.
Ya dejan de llorar por aquel que lo ha decepcionado. Ya dejan de llorar por aquel que le ha fallado al Señor. Y dejan de llorar. Y no porque su carácter ha sido fortalecido, sino porque su corazón se ha endurecido. Y ya no le importa las almas que se están perdiendo. Ya no le duele ver a un mundo pecador. Ya no les duele ver a la gente que se pierde, porque han sufrido tanta decepción que en lugar de fortalecer su carácter hacia la necesidad de este mundo, han endurecido su corazón de manera tal que ya no lloran por un mundo perdido. Ya no les interesa las almas que se están yendo al infierno. Ya no les interesa el hermano que se ha descarriado y ha perdido el camino. Ya nuestro corazón se ha endurecido hasta tal punto que ya hemos dejado de llorar por ellos. Un corazón endurecido ya no puede llorar por otros, pero un corazón transformado, formado en el carácter de Cristo, es sensible y puede sentir empatía y dolor por otro y llorar y seguir llorando por aquellos que se han descarriado. Lo tercero, Pablo ministra con su propia vida. Pablo después, él continúa su discurso acerca de lo que va a requerir en su ministerio, acerca de los planes que tiene para con la iglesia. Él tiene un mensaje que dar. Por supuesto que tiene un mensaje que dar a estos líderes. Pero lo primero que Pablo les quiere indicar y dejar sentado que su vida es un mensaje. Él tiene una vida, más que un mensaje que darles, él tiene una vida que predica por sí misma el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? El mensaje del predicador, el mensaje que un predicador trae es muy importante. Y realmente es muy importante. Porque el predicador tiene una gran responsabilidad. Tiene él es encargado de traer un mensaje bien estudiado, bien estructurado, bien preparado, bien esbozado, con un objetivo claro, bien definido, bien dirigido. Esa es su responsabilidad primera. Él tiene que prepararse. No es subirse al púlpito y empezar a improvisar o a echar cuentos. Él se ha preparado para dar un mensaje. Esa es su responsabilidad primera. Porque la audiencia quiere escuchar un mensaje. ¿Amén o no amén? La gente quiere escuchar palabra del Señor. Y es importante pues que el predicador se prepare y prepare un mensaje. Y el mensaje es muy importante y no se puede tomar a la ligera. Pero también es de suma importancia que el mensajero tenga una vida que ha sido tocada por el evangelio de Jesucristo también. Que tenga una vida que predique por sí misma el evangelio de Jesucristo. No solamente es el mensaje que tiene para dar, es la vida que tiene también para compartir. Pero de la misma manera, cada creyente, cada cristiano es un ejemplo al mundo de cómo se vive la vida cristiana. Si el mundo tiene una gran pregunta, ¿cómo es la vida de un cristiano? Usted pueda levantar la mano y pueda decirle, mírame a mí, yo te voy a enseñar cómo es la vida de un cristiano. Cada creyente tiene esa responsabilidad. Cada creyente es un ejemplo al mundo. No solo igualmente como un predicador allá afuera, no solamente que usted tenga un mensaje que dar con su boca, sino que tenga una vida que predique el mensaje también. El mensaje del evangelio de Cristo debe correr por las venas, por nuestras venas, por las venas de un creyente. Cada uno de nosotros que nos encontramos aquí presentes, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, somos responsables
demostrar al mundo con nuestra vida de qué se trata el Evangelio de Cristo. No es que usted se lo aprenda de memoria para poder decirlo, no, vívalo para que la gente pueda tener una mejor imagen de lo que se trata un cristiano. No importa que seamos nuevos. Usted puede demostrar al mundo cómo es la vida de un cristiano nuevo que está empezando. Y mucho más si tiene años de estar en el Evangelio. El mundo, yo les digo, hermanos, el mundo está cansado de escuchar cuentos. Ya tú le llegas a alguien a compartir el Evangelio, ya la gente dice, ese cuento ya me lo sé. Háblame de otra cosa. Háblame de otra cosa. ¿Y qué más que nuestra vida misma predique? Que no tengamos que decir tantas palabras, sino que con nuestra vida nosotros podamos predicar el Evangelio de Cristo. Así como decía un dicho por allí, que dice, habla un poquito más fuerte, que tus acciones no me dejan escuchar tu mensaje. Que nuestra vida predique por sí misma. La gente quiere ver cómo es un verdadero cristiano. Y nosotros somos testigos con nuestra propia vida de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Amén o no amén? Somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cada uno de nosotros debemos ser lo que una persona cristiana vive en su vida. Imagínense por un momento, y voy a, quizás hablar un absurdo, pero abra su imaginación por un momento. Abra su imaginación. Lo que voy a decir es absurdo, pero abra su mente. Imagínense que Dios un buen día se cansa de ver tanta diversidad de cristianos, unos fríos, otros calientes, otros tibios. Y Dios dice, ¿sabe qué? Voy a hacer como una especie de clonación. Voy a hacer que todos los creyentes sean igualitos. Igualitos todos los creyentes. Voy a sacar un modelo, un molde para que todos los creyentes de todas las iglesias sean todos igualitos. Decide convertirnos a todos en un solo tipo de cristiano. Y para esto pues Dios necesita un molde. Dios necesita un modelo para poder fabricar o convertir a todos los cristianos en ese modelo. Así que Él va buscando en medio de la congregación un modelo para tomarlo y poder usar ese modelo y convertir a todos igualitos a ese cristiano. Todos igualitos. Y la pregunta sería, ¿cómo sería la iglesia si lo tomara usted como modelo? ¿Cómo sería la iglesia si todos los hermanos fueran igualitos a usted? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería esa iglesia si todos tuvieran su mismo nivel de compromiso con la obra del Señor? Si todos tuvieran la misma entrega suya al ministerio. Si todos tuvieran la misma participación suya en el ministerio. Si todos tuvieran la misma obediencia suya. Si todos tuvieran su misma consagración. Su santidad, la santidad que usted tiene, se duplicara, se multiplicara en todos los demás y todos tuvieran su misma santidad, la misma santidad que usted tiene hoy. Que todos adquirieran su vida de oración. Si todos adquirieran el conocimiento bíblico que usted tiene. Si todos tuvieran su generosidad y la capacidad de apoyar financieramente al ministerio. ¿Cómo sería esa iglesia? ¿Cómo sería esa iglesia si todos fueran iguales a usted? Algunos pensarían, Padre, no haga eso, Señor, porque la iglesia cerraría. No haga eso, Señor, la iglesia se estancaría. No haga eso, Señor.
Pero algo que tenemos que darle gracias a Dios es por la gran cantidad de vidas, de testimonios que tenemos alrededor y que son de gran inspiración para nosotros. Son gente que predican con sus vidas. Son gente que podemos señalar y podemos decir, yo quisiera ser así. Yo quisiera desarrollar mi vida cristiana de esa manera. Yo quisiera alcanzar ese nivel de espiritualidad. Yo quisiera alcanzar ese nivel de madurez. Son gente que ni siquiera hay que escucharlas hablar, sino que viéndolas nosotros entendemos claramente de qué se trata el Evangelio de Cristo, de qué se trata la vida cristiana, con solamente ver su conducta y su manera de actuar. Pablo decía, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Una vida que ha sabido sacar provecho de cada una de sus pruebas. Esa es una vida que inspira. Una vida que sabemos que no ha sido fácil, pero que ha salido victoriosa. Esa es una vida que inspira. Las pruebas deben refinar nuestro testimonio. Nada más afirma mejor nuestras convicciones que pasar por momentos difíciles y de aflicciones y de pruebas. Porque son momentos en donde vamos a experimentar el poder de Dios. No hay otra forma, hermano. Usted quiere experimentar el poder, la gracia y el favor de Dios, pase por una prueba. Algunos dirán, no, Señor, yo no quiero la prueba. Pues si no la quiere, no va a experimentar cómo es el poder de Dios y cómo es el amor de Dios. Y tenemos que aprender de las pruebas y aflicciones porque son parte del plan divino para cada una de nuestras vidas. Para poder decir también como Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y Pablo no lo dice porque alguien lo dijo y él lo está repitiendo. Él lo dice porque él sabe. Él dice, y sabemos, él se está incluyendo ahí. Yo lo sé, yo sé. Y él puede hablar con toda seguridad y determinación y decir, sabemos, tenemos la experiencia, hemos experimentado, lo hemos vivido. Y es por ello que en el verso 20 también él puede decir, no he rehusado predicarles nada de lo que les sea útil. Porque Pablo no se guardó ningún tema que le pudiera ser útil a la iglesia. Si nosotros vemos las epístolas, se tratan temas que pudieran ser incómodos hasta para algunos de nosotros. Pero Pablo se olvida de la incomodidad. Pablo se olvida de que sea un tema difícil. Y Pablo lo trata. ¿Por qué? Porque es útil para la iglesia. En cuanto a su experiencia, él no se guardó nada que pudiera ser útil para los hermanos. Hay temas incómodos y controversiales. Pero hay que hacerlo, hermano. Hay que tratarlos. Me tocó tratar el tema con los jóvenes de la sexualidad. Quizás un tema en estos tiempos muy difícil. Porque en otros tiempos nosotros podíamos hablar de la florecita y de los pajaritos. Pero a este tiempo usted no puede hablar así. Entonces hay que plantear temas que son incómodos, difíciles, pero son sumamente necesarios. Hace unos cuantos sábados atrás, pues tratamos un tema para los padres sobre los medios virtuales y la agenda gay. Hay una agenda gay y lo tratamos. Tema controversial, difícil, incómodo. Sí es incómodo. Yo creo que muchos no vinieron porque es incómodo. ¿Sí o no? Los que no vinieron. Es incómodo. Pero hay que tratarlo. Hay que hablar de ello. Y Pablo no se reservó nada para no tratarlo con los hermanos. Si son útiles y necesarios, hay que tratarlos. Y sabe, a mí me han tocado temas aquí arriba que me han golpeado a mí primero.
No crea que yo predico un tema y el pastor, wow, el pastor está en las nubes. No, el pastor también recibió rejo primero antes que ustedes. Y lo recibí doble o triple porque yo solamente le doy si acaso un 30% de todo lo que el Señor me ha dado. Así que el Señor trata conmigo también. La palabra también me da duro a mí. Porque la palabra hay que predicarla. Aunque sea incómoda y difícil, hay que predicarla. Pablo finalmente añada que no solo prediqué sin guardarme nada que fuera útil para la iglesia, sino que no se limitó a un solo grupo o a un solo tipo de persona. Él presentó el evangelio de Jesucristo a todos, al judío, al griego, al romano. Él no tuvo discriminación alguna con nadie. Él predicó el evangelio a todo tipo de personas. Donde le pudieran dar la palabra, él predicaba el evangelio delante de quien sea, de pobres, de ricos, de nobles, de ignorantes, de preparados académicamente. Pablo no le importó quién estuviera delante. Si era el momento de predicar, él predicaba. Por eso él más adelante le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque predica a todo el que se te ponga por delante. Porque el evangelio es para todos sin ninguna distinción. Y Pablo quería ganarse a todos para Cristo. Él quería ganarse a todos para Cristo. Pero Pablo decía, como escuchaba a la pastora Ilia en estos días, que decía, vamos a dejar el infierno vacío. ¡Wow! Son palabras mayores. Pero Pablo decía en su corazón, vamos a convertirlos a todos, vamos a ganarlos a todos. Y ese es el pensamiento que debemos tener nosotros, ganémoslos a todos, que no haya distinción. Y Pablo dice, predicaba públicamente y también de casa en casa. No se limitaba Pablo. Pablo no predicó de él mismo, sino predicó del poder transformador de Cristo en su propia vida. Pablo amaba al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y por eso le predicaba a la iglesia, porque ¿qué? Cristo ama a la iglesia. Su Señor ama a su iglesia. ¿Por qué Pablo amaba a su iglesia? Porque su Señor amaba a su iglesia. Qué contradictorio sería que usted diga, Señor, yo te amo, pero a este poco de gente no lo soporto, Señor. Eso es contradictorio. Porque si usted ama al Señor, debe amar a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor lo ama. Lo ama y lo ama tanto que murió por él también. Y si el Señor lo ama, que nos toca a nosotros amarlo también. Ame a su hermano porque Jesucristo, su Señor, lo ama a él también. Vivamos una vida cristiana que predique por sí misma. Porque amamos a Cristo y amamos a todo lo que Cristo ama. Y Él ama aún a aquel que todavía no le ha conocido. A aquellos que todavía no le han conocido, Cristo los ama. Y nosotros también. Es por eso que vivimos una vida que predica por sí misma. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tú.